Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues me presento. Yo soy el psicólogo Marco Mandujano y estaré acompañándoles en esta plática breve. Les comento, yo soy coordinador del área de psicología, vengo por parte de la Universidad del Sur y bueno, pues aquí vamos a estar en esta breve plática, pero espero que les sirva de mucho y sobre todo que conozcan el campo laboral de un psicólogo laboral. En este caso, les puse, bueno, vamos a platicar sobre el trabajo de un psicólogo organizacional, pero la importancia de elaborar un currículum vitae adecuado a nuestra época, ¿ok? Y les voy a poner ahora sí que es chistoso porque ha cambiado mucho la manera en que se trabaja un currículum, hasta el nombre, ¿no? A lo mejor ya ahorita lo conocen como hoja de vida, y entonces uno cuando le pregunta, no, pues mándame tu hoja de vida, y todos dicen, ¿qué es eso, no? Entonces, en este momento vamos a platicar y sobre todo si ustedes, bueno, pues están interesados en buscar trabajo ahorita que termine su preparatoria y a lo mejor son de los que quieren estudiar y trabajar, bueno, pues aquí traemos los tips, por así decirlo, sobre el proceso de elaborar un currículum. ¿Ok? Y primero, pues la psicología organizacional, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A qué se dedica? ¿Da terapia? ¿Es lo mismo que estudiar psicología? ¿No? Muchas preguntas, muchas dudas que tenemos, que tiene la gente y que desconoce esta área de la psicología donde, pues aquí en Cancún, en esta parte de la zona geográfica, pues tenemos mucho campo laboral, muchas áreas de trabajo y sobre todo, pues en toda empresa tiene que haber un psicólogo organizacional, ¿no? Y entonces entramos, ¿qué es eso? ¿Qué es la psicología organizacional? Bueno, pues es un experto en el área de la psicología que se dedica a crear armonía, principalmente armonía, ¿no? Porque imagínense que van a trabajar, ¿no? Ustedes van a trabajar y que existan conflictos laborales y que eso impida que la gente haga su trabajo bien, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final al jefe, al patrón, le interesa que, pues, que todo esté marchando, que todo salga bien. Entonces nosotros tenemos que intervenir, ¿ok? Y entonces el psicólogo organizacional, a diferencia de la psicología general o la psicología clínica, nosotros nos dedicamos a prácticamente a estar en el área de recursos humanos, el área del capital humano, ¿no? Porque ya ahorita vamos a evolucionando y la parte del colaborador, de la persona que trabaja en una empresa, pues ya no es, a veces se piensa que ya no es un recurso humano, sino ya es la parte del capital, ¿no? Es como que nuestro elemento más importante de la empresa y por eso tenemos que cuidarlo. Nosotros nos dedicamos a trabajar con el capital humano, con el talento humano y ¿qué hacemos? Bueno, prácticamente hacemos tres áreas. La primera es reclutamiento y selección de personal. Nosotros somos quien, si tú estás buscando trabajo, nosotros te vamos a entrevistar, te vamos a aplicar pruebas y entonces va a ser el primer filtro. El primer filtro es con nosotros y entonces, pues obviamente tienes que aprender a entrevistar, tienes que perder el miedo a hablar, tienes que saber preguntar, ¿no? Porque al final la gente cuando va a una entrevista usualmente miente. Entonces nosotros tenemos que aprender a detectar las mentiras cuando algo pues vemos que no está bien o bien hay discrepancias en su currículum, ¿no? Entonces eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros damos terapia, no damos terapia. El psicólogo organizacional, les digo, trabaja con la empresa. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Capacitaciones. Nosotros dominamos muchos temas de la conducta humana, por ejemplo, la comunicación organizacional, la resiliencia laboral, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo. Y entonces nosotros, al dominar esta información, tenemos que transmitirlo a los colaboradores para que ellos empiecen a adquirir esta parte de estas habilidades y que ellos puedan desempeñarse adecuadamente en la empresa. Entonces, tenemos que capacitarlos. Entonces, nosotros no damos terapia. Es lo mismo que estudiar psicología, pues estudiamos psicología, pero nuestra licenciatura es meramente
50% de psicología y 50% administración. Entonces vemos procesos administrativos y vemos un poco de la psicología de la psique humana, ¿no? Porque obviamente tenemos que conocer las corrientes de la psicología y entonces tenemos que fusionar estas dos áreas para poder desempeñarnos dentro de una organización o de una empresa, ¿ok? Entonces, a eso nos dedicamos prácticamente. Y entonces, una de nuestras áreas de trabajo, pues es la entrevista laboral, ¿no? Actualmente, todas las instituciones educativas, gubernamentales, de toda clase, va a trabajar bajo competencias. Cada persona está trabajando bajo una competencia, ¿no? Y entonces son habilidades con las que vamos a destacar. Entonces, cada quien tiene ciertas competencias y cada institución, por ejemplo, las escuelas están trabajando bajo competencias, les están enseñando competencias. Y entonces, ¿qué te hace ser competente? Pues sobresalir. Y entonces, cuando hacemos una entrevista laboral, determinamos las competencias que tienes. Entonces, ¿tú en qué competencias sobresales? Y entonces, ahí es donde la parte de que dices, bueno, entonces, ¿para qué soy bueno? ¿No? Pero a lo mejor tienes una competencia en el trabajo en equipo. Entonces, mi trabajo a lo mejor para el que voy a ser entrevistado, pues pide que sea trabajo en equipo. A lo mejor voy a cumplir con esa competencia y puede ser que me contraten gracias a que tengo esas competencias, esas características, esas habilidades, ¿no? Motivos personales que tienes. ¿Qué motivos personales te mueven a que entres a trabajar, ¿no? Por ejemplo, siempre vamos a preguntar esta parte de los motivos. ¿Cómo es que llegaste aquí? O ¿por qué quieres entrar en mi empresa? ¿No? Y a veces ni siquiera hemos pensado en eso o simplemente dices, bueno, quiero trabajar ahí y ni siquiera pensaste por qué, ¿no? A lo mejor es una empresa de renombre, a lo mejor tiene valores, ves que todos los colaboradores se sienten bien, están felices de estar ahí. Entonces, esta parte de los motivos personales, una persona siempre debe tenerlos. ¿Por qué? Porque el psicólogo organizacional siempre va a preguntar y siempre va a observar cuáles son tus motivos. El lenguaje corporal, como les decía, a veces la postura, que si estamos así, estamos cerrados, que si estamos abiertos, que si cruzamos la pierna. Toda esta parte nos da mucha información porque nos hace decir que o estás cómodo, estás incómodo. Y entonces, obviamente, tratar de relajarse para que el que nos está entrevistando conozca, obviamente, que estoy bien y que estoy cómodo con lo que estoy diciendo, porque generalmente quien está mintiendo, pues está muy cerrado, está cruzado, y entonces, pues espero la persona decir, pues espero que me esté creyendo, ¿no? Pues, porque lo que estoy diciendo a lo mejor es mentira, ¿no? Obviamente. Entonces debemos tener mucho cuidado. La hoja de vida, como les dije, la hoja de vida, bueno, es una hoja donde tiene las características de ti, de lo que has hecho en tu vida y sobre todo, pues de la propuesta que tienes para esa empresa. Entonces tenemos que trabajar mucho en la hoja de vida, que ahorita vamos a ver los detalles y las sugerencias para crear una hoja de vida adecuada y óptima para poder ser seleccionado para un empleo, ¿no? Y la psicometría, mucha gente le tiene mucho miedo a esta parte de la psicometría. Es un área de la psicología que me encanta. A muchos estudiantes, cuando empiezan la psicología y quieren ver todas las pruebas y interpretarlas y que se aplicarlas, ¿no? Y empiezas a aplicarla con el primo, con el vecino, ¿no? Esta es la parte padre, pero bueno, a la gente que cuando la entrevistan, pues es la parte que generalmente les da mucho miedo, ¿no? Y realmente aquí la seguridad ante todo de las respuestas que estás dando. Es lo único que les puedo decir, porque al final la verdad siempre se ve. Hay símbolos, hay lenguaje no corporal, pero lenguaje corporal que nos va a indicar muchas cosas, ¿no? Entonces, nunca tener miedo de la psicometría. Y hablando de la psicometría, bueno, pues obviamente nosotros trabajamos con 3 tipos de psicometría. La psicometría, bueno, pues son los estudios, son los test, son la herramienta que utiliza el psicólogo y que están comprobadas científicamente. La psicología ha llevado todo un proceso para convertirse en ciencia. Eso quiere decir que tiene métodos comprobables, ¿ok? No es así de que ya voy a
aplicar un test y ni sé si es verdadero o si tiene un valor científico. Y no, todo test ha sido comprobado bajo el método experimental y obviamente tiene la parte científica y comprobable. Entonces tenemos 3 tipos de test que a lo mejor cuando tú vas a una entrevista y tú como psicólogo tienes que aprender a aplicarlas, a interpretarlas y conocerlas. Es parte de nuestra herramienta. Una de las son proyectivas. Aquí les puse el hombre bajo la lluvia. Es de las más comunes que te aplican cuando vas a una entrevista laboral. El hombre bajo la lluvia obviamente es una proyectiva. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir el inconsciente y el subconsciente dentro de ese dibujo. Y vamos a determinar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades en ese dibujo. ¿Ok? Y obviamente te van a enseñar, cuando tú estés estudiando, te van a enseñar a interpretar todos los símbolos, porque la gota, la lluvia, el paraguas, el traje, todo eso tiene un significado y tiene un simbolismo inconsciente. ¿Okay? Entonces, eso es lo padre. De inteligencia les puse aquí el Cleaver. El Cleaver es una prueba laboral que va a medir pues tus habilidades que tienes en ciertas áreas. Y aquí está en la parte de la derecha, está la parte de para qué eres bueno, ¿no? La parte de ventas, promoción, administración. Y obviamente hay puestos que tienen ciertas características y ciertos perfiles. Entonces, si tú en el Cleaver no pasas acorde al perfil del puesto, entonces no te van a contratar, ¿no? Entonces, a lo mejor eso va a implicar de que vas a tardar un poco más en ser contratado. Entonces, esta es la de Cleaver, que es de inteligencia y ciertamente para qué eres bueno, ¿no? ¿En qué destacas? Y habilidades profesionales, hay pruebas muy específicas que son acorde al perfil de puestos. A lo mejor yo necesito contratar, estoy buscando contratar gente para la gerencia en alimentos y bebidas, ¿ok? Para un gerente necesito un CI muy elevado y ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse en la parte de abajo, es una prueba que se llama NEGO, es una parte de negociación, ¿no? Cuando estás arriba, que eres gerente, que eres un líder, esta parte de la negociación tiene que ser una de tus habilidades. Y entonces, en esta nego, te aparece como unas viñetas y tú tienes que poner qué respondes, cómo reaccionas ante a ciertos eventos, ¿no? Y esto se interpreta y nos va a arrojar un resultado para ver si eres hábil en la parte de la negociación, ¿no? Y así hay muchísimas pruebas, les digo, es acorde al perfil del puesto, a lo mejor donde yo voy a contratar gente. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre el currículum. El currículum, ¿cómo era antes? Porque vamos a ver la parte de cómo era antes, cómo es actualmente. Pues antiguamente el currículum era de 10 hojas, aquí les puse 1000 hojas, obviamente no vamos a tener un currículum de 1000 hojas, pero a lo mejor va a ser un currículum de 10 hojas, de 5 hojas, es demasiado, eso ya no se utiliza. Información académica desde el kinder, debemos evitar a lo mejor solamente mis últimos grados de estudios, a lo mejor prepa y secundaria, que si tengo una carrera técnica o si tengo una licenciatura y tengo una especialidad, únicamente eso es lo que vamos a poner. ¿Por qué? Porque en eso se va a fijar el que te va a reclutar. Número telefónico de secretaria. Me ha tocado ver que gente que tiene un currículum y nunca lo actualiza y tiene el número de cuando vivía en Chetumal, ¿no? Entonces, eso no puede ser, porque al final digo, ¿cómo te van a contactar? Te marcan a la primera, no contestas, bueno, siguiente persona que está en mi lista, ¿no? Y entonces imagínate, vas a perder opciones por no actualizar un dato tan sencillo. Es muy importante actualizar tus datos. Cursos con 10 años de antigüedad. Hay quienes, como le dije, tienen currículos de 10 hojas, 5 hojas, porque tienen curso que tomé en el kinder, ¿no? Curso de pintura, curso de tejido, ¿no? Cosas así que a lo mejor no son meramente académicas. Tratar de poner a lo mejor cursos que sean de 1 año, 2 años, hasta 5 años, no más. Usualmente la gente o no pone foto o pone fotos, esta foto que me tomé en la posada, me veo bien, vamos a ponerla, ¿no? Entonces pongo esa foto y atrás salen cervezas, salen botellas, sale mi familia. Entonces, esas fotos no son profesionales, esas fotos las debemos de evitar. Traten de tomarse una foto con fondo blanco
y que de preferencia sea blanca la camisa, ¿no? O sea, lisa, que no tenga dibujitos y todo. Y eso le da un poco, no un poco, mucho valor profesional. Entonces, eso tienen que hacer. Un formato obsoleto que realmente lo ponen así, texto, 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 texto. No, ahorita ya tú googleas currículums hojas de vida actuales y te salen formatos padrísimos como si lo hubiera hecho un diseñador gráfico, que antes un diseñador gráfico te ayudaba. Aquí ahora hay plantillas accesibles y que son gratis, ¿no? Entonces tenemos opciones que podemos utilizar. En esa letra, nosotros generalmente utilizamos o letra cómics y ponían todo el texto en letra cómics, ¿no? Tenemos que ir pues adaptándonos a la escritura formal, ¿no? Una lectura formal y el mismo formato, porque luego me ponen un tipo de letra, otro tipo de letra, o color neón, o cosas esos, no. Es transmitir lo profesional que pueden ser. Y cursos en todología, lo que les decía, ¿no? Que si el curso tomé un curso de hacer helados, curso de tejido, ¿no? Cosas que no van con el puesto, nos van a cortar mucho el espacio porque al final me dicen, bueno, si estás aplicando para un gerente de alimentos y bebidas, ¿qué tiene que ver un curso de tejido, no? Entonces, debemos empezar a filtrar qué cursos son los que van acorde al curso, ¿ok? Y entonces, una hoja de vida, por otra parte, la hoja de vida, pues es una realidad laboral, tu realidad actual y cómo te encuentras viviendo tu vida laboral, ¿no? A lo mejor no tengo tanta vida laboral, pero voy a poner la última que tuve y eso va a ser, pues prácticamente, ¿no? Y esa hoja de vida es la que vas a presentar cuando vas a buscar un trabajo. La parte después del currículum y de la hoja de vida, bueno, pues si tú, el reclutador recibe más de 100 currículums u hojas de vida al día, imagínate, o sea, si tú pones un currículum de 10 hojas, no va a revisar todo, porque al final solo está viendo la primera, me llama la atención, siguiente, ¿no? Lo filtro. Y entonces va filtrando, y entonces si tú me pones una de 10 hojas, pues no le va a parecer interesante al reclutador. Entonces les digo, a lo mejor una hoja dice muchísimo, la podemos organizar como tiene que ser una hoja de vida, y esa hoja va a tener obviamente todo lo importante y el reclutador lo va a ver, me llamó la atención, lo separo y luego lo reviso. ¿Ok? Tenemos tener mucho cuidado con ese aspecto. Y les traje un caso, por ejemplo, Laura, que digo, estar en este ámbito, pues tengo contacto con mucha gente de recursos humanos y en este caso les traje una parte de una entrevista que se hizo con una directora de recursos humanos de una cadena hotelera y entonces ella qué nos dice, ¿no? Dice, sé preciso y conciso y adáptate a la oferta actual y transmite una imagen de éxito. Obviamente ya les dije lo que no deben de hacer al armar un currículum y cómo debemos de armar una hoja de vida. Y aquí tienes 10 pasos, ¿no? 10 puntos importantes, ¿no? Primero, adaptarlo a la oferta laboral. Segundo, hay que ser claros y concisos, o sea, esto quiero, esto soy, nada más. Cuida la estructura, les decía, la estructura de no me vas a poner tus ofertas laborales, tu área académica, o sea, todo un orden. Los detalles son lo importante, quién eres, los detalles en cuanto a qué habilidades tienes, qué competencias tienes. Eso va a hablar mucho de ti. No mientas sobre tu experiencia laboral porque obviamente se corrobora, entonces si pasaste el primer filtro y luego marcan y es mentira, bueno, pues ya perdiste, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Cuidar la redacción, cuidar la fotografía y el diseño, hay que ser relevantes, centrarse en lo que importa realmente en el trabajo y obviamente siempre es como un complemento adecuado tener una carta de presentación. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿En dónde me veo? Y eso ayuda mucho a presentarte. ¿Ok? Aparte de todo esto, nosotros tenemos que seguir capacitándonos, ¿no? Tenemos que tomar cursos, seguir preparándonos. Y obviamente cuando estudias una licenciatura en psicología organizacional, debes de seguir capacitando, tener especialidades, tener áreas de oportunidades y
evitar ser conformista y trabajar mucho en este aspecto para que pueda funcionar. ¿Ok? Es muy importante. Sigan capacitándose. Y obviamente los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad en lugar de ver dificultades en todas las oportunidades. ¿Ok? Con esto vamos a cerrar. Al final, ustedes van a posiblemente ser líderes. Si estudian psicología organizacional, si les interesa esta área, pues vamos a trabajar con personas. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Ok? Pues muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico, me pueden escribir. Si tienen, pues, tienen interés en esta área, tienen dudas, preguntas, me pueden escribir, con mucho gusto les contesto. Y agradezco a todos su atención, agradezco a la Secretaría de Educación, siempre trabajando en esta parte de la orientación educativa, la orientación vocacional, siempre en pro de ustedes. Y aprovechenlo y disfruten todo esto que se está haciendo para ustedes. ¿Vale? Yo me despido y estamos en contacto.